comenzar con nuestra clase del día de hoy. Ok, ya está grabando esto, ya. Bien. Veo muy pocas camaritas encendidas. Si pueden ponerlas, se los agradezco mucho, por favor. Eso es, muy bien, chicos. Deme un momento, profe. Bien, el día de hoy voy a estar haciendo preguntas de la clase del día de ayer. Tranquilos, no voy a preguntar nada de los niños héroes, tranquilos. Ok. Pero sí vamos a hablar del tema que vimos respecto al primer imperio mexicano. Ok. Y quiero aclarar unas fechas porque a lo mejor por ahí quedó confuso la información. Sobre todo porque en el video que vimos, pues nos hablaba de la del intento de conquista por España en el año de 1829 y después nos hablan de la muerte de Agustín de Iturbide. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O en este caso, ¿qué fue primero? El intento de reconquista por parte de España o la muerte de Agustín de Iturbide. Pues primero fue la muerte de Agustín de Iturbide. En el año de 1824 es cuando Agustín de Iturbide muere fusilado. Y en el año de 1829 es cuando España intenta dar su golpe de reconquista. Pero, pues lo que sí es real es que Agustín de Iturbide regresa al territorio de México porque se entera en el año de 1824, cuando recién se acababa de firmar la Constitución de ese año, pues se entera de que pues hay una serie de grupos que quieren instaurar un modelo de poder. Entonces, a él le llegan una serie de cartas y le dicen, no, ¿sabes qué? Es que en este país está imperando la anarquía, es decir, es gobierno de nadie, no hay gobierno. ¿Por qué? Porque el Congreso está dividido, unos quieren un gobierno centralista, otros quieren un modelo federalista, otros quieren la monarquía, entonces no hay gobierno como tal. Y empezaban a llegar las voces a Iturbide de que el país peligraba. Y entonces él dice, no voy a esperar a que de nueva cuenta los españoles tomen el país. Y entonces él se va, hola Luisa, buenas tardes. Él se va, él estaba en Italia, a donde se fue de su exilio. Y entonces él viaja en su fragata, en su barco, porque él tenía su propio barco, se va hasta el territorio de Texas y allí en Texas llega hasta Tamaulipas. Y allí en Tamaulipas es aprendido. Es tomado prisionero y como les platiqué, es fusilado. Me encontré en el día de ayer un documento que quiero compartir con ustedes. Es rescatado por un periodista que era de una facción conservadora y nos relata de puño y letra lo escrito por Agustín de Iturbide en sus últimos momentos. Quiero compartirlo con ustedes y al final de cuentas, en estas últimas palabras que escribe, vamos a determinar si era realmente la figura que nos han pintado históricamente. Entonces, comparto con ustedes el documento. A ver, ¿quién será? Estará por aquí. A ver. Heisler. Sí, maestro. ¿Me ayudas, por favor, a leer el documento? ¿Qué? Nada más que aparezca, porque sí veo que está Ok, tardando un sí, poquito. está tardando un poquito. Ahí está, ya salió. Ok. Okay. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria
y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muerto entre vosotros, muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes. Os hacer lo que ellos os manden es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla. Gracias, Abed. Perdón, Heisler. Ya te cambié el nombre, Heisler. ¿Qué nos dicen estas palabras? O sea, no qué nos dicen como tal. ¿Es realmente Iturbide este traidor que nos han pintado? Ashley, te escucho. No lo es porque se puede entender que a pesar de que le dijeron que si ponía un pie en el país lo iban a matar, cuando se enteró de que iban a conspirar contra el país, prefirió morir pero ayudar, aunque no sirvió de mucho porque lo mataron, pero fue el intento. Ok, ¿alguien más? Opino lo mismo que Ashley. En clases pasadas habíamos visto que no, que Iturbide no fue el malo. Exacto, o sea, a pesar de que él estaba en Italia y que le prohibieron entrar al país, él decidió literalmente cruzar el mar e ir a tratar de ayudar en algo. Aunque él no sabía que había una orden de muerte para él, lo sospechaba porque desde el momento en que lo exiliaron, y le dijeron, tienes que irte porque si no te vas, te van a matar. Cuando él entrega la corona, le dicen, es que ya entregaste la corona, pero aún así te van a querer llevar al paredón por traidor. Y entonces él se va, pero él pudo haber dicho, no, pues ya me corrieron, yo ya no voy a ser el rey, ya no soy emperador, ahí los dejo. Y aunque el gobierno le pasaba una pensión vitalicia de 25,000 pesos, ¿sí? Pero él renunció y dijo, bueno, pues él podría haber dicho, bueno, pues me quedo aquí, a ver qué pasa, yo sigo recibiendo mi pensión vitalicia, pero no, él se fue y dijo, poniendo aún en riesgo su vida, sabía que era una de las posibilidades que podía llegar a pasar y aún así se la jugó. ¿Ok? Ahora, muere Iturbide y entonces el gobierno había quedado en manos de un triunvirato. Recuerdan que cuando Iturbide renuncia al trono, pues no podía quedarse el país sin un gobernador o sin un gobernante, y entonces se instaura un triunvirato. Y estos tres personajes iban a tener el control en lo que se redactaba la Constitución. Y entonces en la Constitución de 1824, sí, quedaba establecido, ¿recuerdan qué era lo que quedaba establecido en la Constitución de 1824? Lo vimos ayer. A ver, Adriana, Elisa, ¿qué recuerdas? ¿Qué decía la Constitución o qué buscaba la Constitución de 1824? A ver, Alexis, rescata a Adriana. Las tres leyes, ¿no? O sea, los tres poderes, si no me Los equivoco. tres poderes, ok, ¿qué más? Y si no me equivoco, creo que si no me equivoco, iban a poner la religión católica como religión única, ¿no? ¿Es correcto? Muy bien. Emanuel Jesús.
No, nada, era lo que iba a decir. Lo que pedía la Constitución era la división de los tres poderes, la religión católica como única y la única tolerable, y que el último poder creo que era judicial, que sea el más grande. O bueno, creo que sí era judicial, bueno, sí. Ok. Eso era lo que se buscaba, que el Poder Judicial fuera el que permeara, pero en este caso dicen no, porque ya vimos lo que nos pasó con Iturbide, que al final de cuentas el Congreso era el que tomaba las últimas decisiones. Y entonces el Ejecutivo se iba a consolidar como hasta ahorita, que es el que tiene el máximo poder dentro de esta división de poderes, la figura del Ejecutivo. Ashley, ¿qué más? Sí, maestro. Ah, también decía, se establecía qué tipo de gobierno tendría, que era una república. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué era el federalismo? ¿No recuerdan esto, federalismo? Ok, ¿se acuerdan que les platiqué que era la facultad que tenían los estados de poder elegir a sus representantes? Era la libertad, hablar de una república federalista era la libertad que se le otorgaba a los estados de poder elegir a sus propios gobernantes, es decir, a sus gobernadores y a sus alcaldes, junto con sus diputados. Pero además de esto, poder consolidar sus propias leyes, sus leyes internas. ¿Se acuerdan que hasta hablábamos de la diferencia entre, por ejemplo, si la Constitución Federal dice que en todos lados debe de existir la libertad para los hombres y si un Estado dice no, aquí no, se antepone a lo que dice la Constitución? ¿Ok? Esa era la cuestión, que nadie podía estar por encima de la Constitución. Sin embargo, en el tema de la religión, ya mencionaba por aquí, nos decían algunos compañeros, entre ellos Emanuel nos decía que la religión católica quedaba como la única, como la oficial y la aceptable, pero territorios como Yucatán se rebelaron y dijeron, no, pues aunque la Constitución diga que es la única, pues aquí no, aquí vamos a tener libertad de culto, es decir, que aquí en el territorio de Yucatán, pues vamos a tener una libertad para cualquiera que quiera profesar un culto distinto a el que dice que no sea la católica, ¿ok? Ahora, además de esta parte de ser federal, recaía en que, ¿cuál es la diferencia entre ser federal y ser centralista? Federal, como les digo, que cada estado pudiera definirlo. Centralista es precisamente que desde el centro, es decir, desde la capital, desde lo que era antes el Distrito Federal, desde ahí se decidía quiénes iban a ser los gobernantes y ningún estado iba a poder tener su propia constitución y todo el dinero se iba a administrar y distribuir desde el centro del país. Entonces, estas eran las dos corrientes, una centralista y una de tipo federalista. Entonces, al final de cuentas, en nuestra Constitución queda establecido que es de tipo federalista y también queda establecido cómo iba a estar dividido el territorio, porque antes, pues no eran 32 estados como hoy en día lo conocemos. Antes eran 19 estados, ¿sí? 4 territorios que eran llamadas dependencias y el Distrito Federal. Voy a compartir con ustedes mi pestaña. Ok. Además de los conceptos que ustedes mencionaron, también aparecía el concepto de la independencia. El fortalecer y decir que el territorio era un territorio de tipo independiente, que era independiente y que además
el poder, la soberanía recaía en el pueblo. ¿Por qué era representativa? ¿Por qué también hablábamos de ser representativa? ¿Alguien recuerda? Porque nos representaba creo que un gobernante. Exactamente, Ashley, muy bien, porque nos representaba en este caso un gobernante, quien es el presidente, pero además, también tenemos representantes federales, ¿sí? Que son los diputados, ¿sí? Y tenemos a los senadores, pero a nivel estatal también tenemos a nuestros representantes. ¿Cuál es el máximo representante del estado actualmente aquí en Yucatán? Vila, Mauricio Vila. Mauricio Vila, efectivamente. ¿Y a nivel municipal? Renan Barrera. Exactamente, Renán Barrera. Esto en el poder ejecutivo. Ahora en el poder legislativo, ¿quiénes son? Los senadores. Los senadores, pero bueno, a nivel local, ¿quiénes serían? Los diputados, ¿sí? Los diputados. ¿Ok? Por eso se llama, los diputados se dividen en diputados federales y diputados locales. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues nos representan como pueblo. ¿Cómo se eligen a estos personajes, chicos? ¿Cómo es que llegan a ocupar un puesto público? Pues mediante votaciones. A través de la elección popular, ¿sí? Es decir, a través de la mayoría, de la aceptación de la mayoría. ¿Ok? Que esto es otro concepto que aparece dentro de la Constitución. Nos dice que es una república de tipo representativa, que es popular, que es de corte federal y que además representa o respeta a la religión como católica. La independencia, la soberanía, la división del territorio y, por último, el nombre oficial con el que se reconocería al territorio. ¿Cuál es el nombre? Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Porque al final de cuentas, aunque cada estado tuviera su propia constitución, fuera una federación, al final de cuentas íbamos a estar unidos como tales. Entonces, Estados Unidos Mexicanos, ese es el nombre oficial. Ustedes revisan sus documentos oficiales y alrededor del escudo no dice México. ¿Qué dice? Estados Unidos Mexicanos. Ahora, esta constitución de 1824 tendría vigencia hasta el año de 1835, cuando la mayoría del Congreso dejaría de estar en manos de los liberales, ¿sí? De los federalistas, y la tomaría la mayoría los centralistas. Y entonces decidirían cambiar la forma de gobierno del país, que era dejar de ser federal y pasar a ser una república de tipo centralista. La república seguía, lo único que se cambiaba era que dejaba de ser federal y pasaba a ser centralista. Y al pasar a ser centralista, pues tenía que hacerse una nueva constitución. Entonces, se deroga, es decir, se anula la constitución de 1824 y se establece una constitución que se llamaba las 7 leyes. Es hasta que finaliza el periodo de dominio
por el grupo de los centralistas que finaliza en el año de 1846, cuando de nueva cuenta la Constitución de 1824 se vuelve a tomar como vigente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguna, maestro. Una prof. Y entonces, como les mencioné, ya establecida la Constitución, hay que elegir un presidente. Y entonces, ¿quién es el presidente electo? Pues es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria apoyaba al régimen de los federalistas y como vicepresidente fue elegido Nicolás Bravo. Nicolás Bravo apoyaba al centralismo. Guadalupe Victoria es reconocido por ser el primer presidente de los primeros 30 años de vida independiente que logra complementar su ciclo. ¿Por qué? Porque los otros presidentes se fueron o porque les había quedado muy grande el puesto o porque habían terminado fusilados. Dentro de lo más importante en este periodo de Guadalupe Victoria es que México, para tratar de salir adelante con el tema de la economía, adquiere un contrato con Inglaterra para el préstamo de 12.2 millones de pesos. ¿Sí? Estos 12.2 millones le iban a servir para levantar la economía. Lo que no pensaba el gobierno de México es que iba a tener una fuga de capital importante en el año de 1825. Entonces, en el año de 1825 hay un pequeño reducto de los españoles, de las fuerzas realistas españolas, en San Juan de Ulúa, el fuerte que se encuentra en Veracruz. Y entonces, las fuerzas del ejército, ahora sí ya podemos decir del ejército mexicano, terminan por vencer a este reducto de españoles, y cuando se da cuenta Guadalupe Victoria que las conspiraciones estaban naciendo desde el mismo territorio, dice, pues vamos a evitar que los españoles vuelvan a tomar el control. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a expulsarlos. Vamos a expulsarlos del territorio, pero al expulsarlos del territorio no pensó, o a lo mejor sí lo pensó, pero dijo, nos levantamos rápido. Que al irse los españoles también se iba a ir el dinero de los españoles, porque hubo fuga de capital. Las inversiones de los españoles se fueron del territorio, se fueron con su dinero y las haciendas quedaron a la merced de cualquiera que las pudiera tener. Entonces, disminuyó la población y cayó la economía del territorio nacional. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguna, profe. Bueno. No, maestro. Dentro de la clase del día de ayer estuvimos hablando de las logias. ¿Recuerdan quiénes eran las logias? ¿O qué eran las logias? Eran grupos. Eran grupos de qué? Grupos musicales, grupos culturales, grupos deportivos. ¿Qué eran? ¿Grupos qué? Como un grupo de políticos, ¿no?
grupo de políticos, ok. ¿Ustedes saben qué es una oligarquía? Varias monarquías. No. Ok, una oligarquía es cuando el poder está concentrado en pocas personas, ¿sí? Entonces, las logias estaban consideradas como grupos oligárquicos, porque eran un pequeño grupo de personas que tenían poder político, poder económico, y que conformaban estos grupos. Y eran considerados grupos secretos, porque nadie sabía quiénes los integraban. Y dentro de estas logias aparecen dos grupos, la logia yorquina y la logia escocesa. La logia yorquina, promovida por Poinsett, buscaba ¿qué? Buscaba erradicar al grupo de los imperialistas y monarcas, es decir, apoyaban el modelo republicano y estaban en contra de las ideas de tener un gobierno que fuera heredable por cuestión sanguínea. Mientras la logia de tipo escocesa lo que buscaba era mantener el poder en manos de la iglesia y mantener el poder en manos de los monarcas. Entonces empiezan a darse estas dos corrientes, la logia yorquina y la logia escocesa, que sí van a estar peleando el gobierno de México en los próximos 40 años. Voy a compartir con ustedes el siguiente documento. ¿Dónde está? Está tardando. A ver si ya se ve. Voy a hacer un poquito más chico porque sí está muy grande la letra. Ahí está. ¿Algún voluntario que quiera leer primero? Yo, maestro. A ver, Burgos, le ganaron. Ahorita tú continúas, Regina. Y después Karina. Emanuel. Perdón. Es una Ok. risa de quiero tener el control del mundo. Perdón, se activó por accidente mi micrófono. Ok. Em, las logias, las logias yorquinas eran firmes partidarias de la autonomía regional. Contaban entre partidarios a importantes políticos de provincia, miembros de las oligarquías regionales, y sus filas se nutrían con integrantes de los estratos medios de la sociedad como burócratas, profesionistas medios, empleados de comercio y pequeños propietarios de tiendas y talleres artesanales con expectativas de ascenso social. Por el contrario, las logias escocesas tenían como principal eje social de poder a la antigua oligarquía indiana y definían a una opción de reorganización centralista. Hasta Grupos ahí. de propietarios. Gracias. Regina.
Grupos de propietarios junto con altas jerarquías eclesiásticas y militares pretendían la centralización de poder político como condición, ay, ya me perdí, ya, Como condición. indispensable para concentrar a su vez los flujos mercantiles que habían controlado desde la Ciudad de México en los tiempos coloniales. ¿Sigo? Gracias. Hasta ahí. Karina. Dentro de la sociedad nacional y por ende dentro de las sociedades regionales, las diferencias que tuvieron lugar en la década de los 20 y 30 entre políticos, comerciantes, empresarios, propietarios urbanos, hacendados, funcionarios, profesionistas, clérigos, militares, etcétera, que condujeron a decretar la expulsión de españoles de los otros a dominios De los hispanos. otrora. De los otrora dominios hispanos. Pueden entenderse mejor en función del esquema descrito y si no se pierde de vista que las filiaciones políticas no estaban ahondadas, como aconteció en las últimas décadas del siglo XIX, que durante la etapa independiente existió una vasta gama de criterios y opiniones, que los intereses regionales y de grupos determinaron en gran medida el éxito o el fracaso de los proyectos políticos, que no había un poder central consolidado y que el ejército y los caudillos militares se transformaron, por la fuerza de las circunstancias, en árbitros de los destinos del país. Gracias. Voy a bajarlo. Cristina. Así pues, la injerencia de las logias masónicas en la vida política, tanto a nivel nacional como local, fue evidente desde los acontecimientos que llevaron a la firma del Plan de Casamata, y con el tiempo y sus actividades afectaron cada vez con mayor fuerza la tranquilidad pública. Para abril de 1827 era de todos conocida la notoria influencia que los yorquinos ejercían en el gobierno federal y la preponderancia alcanzada por dicha facción, respaldada por las oligarquías regionales y los estratos medios, marca el inicio de una ofensiva contra funcionarios españoles que permitió dar rienda suelta al sentimiento anti-español latente desde los tratados de Córdoba, cuando la permanencia de la antigua jerarquía económica y burocrática mantuvo el descontento de esos contratos medios al frustrar sus expectativas de ascenso en la escala social. Gracias, muy amable. Entonces, pues ya tenemos a estas dos corrientes que, como les digo, son dos tipos de ideología de gobiernos opuestos. Mientras uno le daba un fortalecimiento a la figura de los españoles y sobre todo un fortalecimiento a la figura de la iglesia, el otro encontraba un gobierno en el cual buscaba la manera de quitarle el poder a los que siempre habían tenido el poder, que eran los españoles, la corona y sobre todo la iglesia. Ahora, una vez que termina el periodo de gobierno de Guadalupe Victoria, empieza una fila de presidentes que no terminaron su periodo. Dentro de ellos tenemos al mismo Vicente Guerrero, que sí iba a terminar siendo presidente, no se iba a quedar con las ganas de sentarse en la silla presidencial, se iba a volver presidente, pero iba a durar muy poco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le hicieron lo que él le hizo a muchos, hacer golpes de Estado.
Entonces, Vicente Guerrero es uno de los presidentes que llegan a la presidencia, pero no complementan su ciclo. Angelín. Sí, A ver, regálame un segundo. Le voy a bajar porque se me subió. Ahí está. Estaba bien. Ah, se fue. Ahí está. Presidencia de Guadalupe Victoria. Presidencia de Guadalupe Victoria del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Con base en la Constitución de 1824, el poder ejecutivo recayó con los insurgentes Guadalupe Victoria, que tenía visión federalista, y Nicolás Bravo con visión centralista, presidentes y vicepresidentes respectivamente. Gracias, Angelín. Emilio. Ok, gracias, Emilio. No te preocupes. Ashley. ¿Se quedó en 1828? Es correcto. Ok. En 1828 hubo elecciones para renovar la presidencia. Los federalistas se dividieron en dos grupos: moderados y radicales. Los moderados postularon como candidato a Manuel Gómez Pedraza, quien también contaba con el apoyo de los centralistas. Por su parte, los radicales, encabezados por Lorenzo de Zavala, postularon como candidato a Vicente Guerrero. Manuel Gómez ganó las elecciones, pero el general Antonio López de Santa Anna inició un movimiento que culminó en la renuncia de Pedraza, siendo designado como presidente Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante vicepresidente. Gracias, muy amable. Angelín Montserrat. Sí. Te escuchamos, Angelín. ¿En dónde se quedó, maestro? ¿Dónde terminó tu compañera? 1830. No. ¿No está poniendo atención? Sí, maestro, pero es que me hablaron. A ver, esta administración. Esa administración no prosperó, no había programas de gobierno, ni orden, ni control. La economía se desajustó más, llegando al extremo de que no habían recursos para pagar los sueldos de los empleados y los miembros del ejército, ni para cubrir los abonos de la deuda externa. En 1830, Anastasio Bustamante desconoció al mando de Guerrero y asumió la presidencia, nombrando a Lucas Alamán como ministro de Relaciones Exteriores, personaje que al principio se mostró un trato liberal y posteriormente conservador. Alamán buscó mejorar las condiciones económicas del país, fundó el Banco de Avio, ¿Del avión? que otorgaba préstamos a empresarios como la compra de maquinaria, materias primas y pago de salario. Gracias. Luisa Fernanda. Con estas y otras medidas, Bustamante, ¿cómo combatir el bandolerismo? No, a ver, otra vez. ¿Cuál, maestro? Otra Con vez estas y el otras, párrafo. Ajá. okay. Con estas y otras medidas,
gubernamentales como combatir el bandolerismo y cubrir los compromisos del gobierno y apoyar la reorganización educativa, el país se recuperó y alcanzó ciertos niveles de prosperidad económica. Sin embargo, los liberales no estaban conformes con la forma en que el país se estaba gobernando. ¿Sigo, maestra? Gracias, gracias. Juan Alexander. En 1831, Guerrero y otros radicales fueron fusilados. Santa Anna acusó a Bustamante de ser el autor intelectual, aunado a que el presidente destituyera a gobernadores y legisladores en funciones. Generó una oposición que llegó a convertirse en una lucha civil cuando la situación se hizo complicada. Bustamante aceptó ceder la presidencia a Gómez Pedraza, quien estuvo 3 meses en el cargo, y le entregó a Antonio López de Santa Anna a principios de 1833. Gracias. Hasta lo que hemos leído de esto, ¿cuál era el panorama del país? ¿Cuál era el panorama del país una vez que se había cumplido el primer ciclo de la presidencia de Guadalupe Victoria? ¿Qué pasaba con todos los demás que habían llegado a la presidencia? ¿Con qué Ya se no habían tenían encontrado? recursos. Ya no tenían recursos, ok, ¿qué más? ¿Por qué ninguno complementó su ciclo? ¿Por qué ninguno completó su ciclo como presidente? Por las insurrecciones, ¿no? A ver, ¿por qué, Alexis? Por las conspiraciones, ¿no? Por las conspiraciones. ¿Qué querían? La respuesta es fácil, el poder. Querían el poder. Dentro de los mismos grupos de los federalistas se dividían en dos corrientes. Los centralistas también, entonces, 3 corrientes buscaban el poder. Entonces, todos se traicionaban entre ellos. Al final de cuentas, ¿qué era lo que querían? Querían el poder. Así de fácil, querían el poder. Querían sentarse en la silla presidencial. Querían ser el presidente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no estaban de acuerdo con el modelo de gobierno que querían establecer, o veían que las cosas no estaban bien y buscaban la manera de tirar al presidente. Es como si lo transformáramos en la actualidad, y hoy en día tenemos a un presidente que es López Obrador. Y hay un grupo de personas que ambicionan su silla. ¿Y qué es lo que hacen para tratar de tirar a López Obrador? Las noticias contra él, las noticias amarillistas, ¿no? Las noticias, en este caso los grupos de poder, los empresarios que no le dan apoyos, grupos políticos que se oponen al tipo de gobierno que está actualmente, pero también hay grupos de partidos políticos que apoyan a la figura del presidente. Afortunadamente ya no es el siglo XIX en el cual si había alguien que estaba en contra del presidente se hacía un golpe de estado, se hacían planes, se destituía al presidente así se desconocía al presidente así de fácil y pues se le derrocaba. Hoy en día
afortunadamente decimos, porque si no, imagínense, estaríamos ahorita involucrados en una guerra sin fin, pues ya las cosas han cambiado, ya las cosas se realizan de manera más diplomáticamente, pero la lucha por la silla ahí sigue, la lucha por la silla ahí sigue, y cada 6 años alguien va a pelear por sentarse en la silla. Durante más de 70 años, una vez que se terminó la Revolución Mexicana, sí, hubo un partido que se encargó de que todos sus representantes se sentaran en la silla, pero hubo un momento en que el pueblo se hartó y decidió un cambio. ¿Okay? Entonces, aquí ya empieza a figurar Antonio López de Santana, ¿sí? De nueva cuenta, el mismo que hace el plan de Casamata para desconocer a Agustín de Iturbide, va a aparecer en escena para quedarse como presidente de México. ¿Ok? Y entonces, con la llegada de Antonio López de Santana, va a empezar a haber una serie de cambios y poco a poco los conservadores se van a acercar al poder. Pero esto y más lo vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Ok? La próxima sesión les voy a dejar una actividad para que realicen. ¿Ok? Les voy a dejar una actividad para que realicen. Es muy breve, es muy sencilla. ¿Sale? Bien, solamente voy a tomar lista. Tararán. Y listo. Ok, bien. Por mi parte es todo, chicos. Que tengan ustedes una excelente tarde. Cuídense y nos vemos Hasta la próxima luego, sesión. maestro. Hasta luego, maestro. Nos vemos, profe. Gracias, Bonito maestro. fin. Hasta luego, maestro. Cuídense. Bye bye.